Porque efectivamente está la nación para conquistarla, ¿verdad? Bueno, y tanto. Lo que hoy vamos a contar es una cosa importante, que es que volvieron los vikingos, lo anunciábamos anoche. Corría el año de nuestro Señor de 858, octavo del reinado de Ordoño I y sexto del emir Muhammad en Córdoba, cuando las costas españolas recibieron por segunda vez la visita de unos indeseables forasteros. Volvían los vikingos. Y hay que decir que una vez más aquellos terribles guerreros nórdicos que aterrorizaban a Europa se llevaron aquí un par de buenas tundas. Por el camino, no obstante, lograrán secuestrar nada menos que al rey de Pamplona. Veamos cómo fue. Se llamaban Horn, alias Bjorn, Costillas de Hierro, y Hastin. Sí, señora. Eran dos... No, Bjorn, Costillas de Hierro. Bjorn y Hastin. Y Hastin. Eran dos grandes caudillos guerreros con fama implacables. Hastin había acumulado un fantástico historial en su juventud. Las crónicas danesas lo describen como astuto, vigoroso, temible e impredecible. En cuanto a Bjorn, Costillas de Hierro, era hijo del rey de Dinamarca, Ragnar Lodbrok, llamado Calzones Velludos, que unos años antes había saqueado París. Pues este Bjorn y Hastin concibieron una audaz empresa, saquear Roma, nada menos. Y hasta llegar a Roma, cabotando por todo el Atlántico europeo, saquearían cuanto encontraran por el camino. Por ejemplo, la ciudad que escogieron como primera etapa de su empresa, Santiago de Compostela, en lo que ellos llamaban Jacobsland. Jacobsland, efectivamente, la tierra de Santiago, de Jacob de Santiago, ¿no? Bueno, dicen que fueron 100 naves las que en el mes de junio de 858 penetraron por la ría de Arosa. Desembarcaron en Iria Flavia, la vieja sede episcopal, y la saquearon. Desde allí pusieron rumbo a Santiago. La capital compostelana ya era una ciudad famosa, pero ni mucho menos había sido concebida como una fortaleza militar. Poco defendida, sin apenas murallas, era presa fácil para cualquier atacante. Y los vikingos sitiaron Santiago. Los compostelanos se defendieron como pudieron, pero bueno, aguantaron 2 semanas nada más el empuje de los normandos. Finalmente Santiago se rindió. Para evitar el saqueo de la ciudad, los compostelanos mandaron emisarios a Bjorn y a Hasting. Los vikingos pactaron como de costumbre, es decir, exigieron un alto rescate para no pasar a fuego la ciudad, y Santiago lo pagó. Pero la ambición nubló la vista de los caudillos daneses. Cuando tuvieron el dinero en sus manos, o sea, ya con la bolsa llena, y con la ciudad vencida, ¿qué hicieron? Ordenar el saqueo de Santiago. Traición. Las huestes normandas se lanzaron contra la ciudad indefensa. Pero en ese momento... Pero en ese momento apareció el ejército del rey de Asturias. Ordoño I, que había recibido ya noticia de la incursión vikinga, se había movido con velocidad. Alineó una tropa, la puso al mando del noble Pedro Oteón y le encomendó la misión de liberar Santiago. Este Pedro Oteón, también conocido como Pedro de Pravia, debía de ser un guerrero de primera. Varios años más tarde lo encontraremos ocupando altas responsabilidades en el reino. No sabemos cómo fue el combate que trabó con los normandos, porque las crónicas no dieron detalles. Lo único que sabemos es que Hastin y Bjorn, viendo que el paisaje se complicaba, levantaron el campo, corrieron hasta sus barcos y pusieron proa al sur, hacia Lisboa. El reino de Asturias había vuelto a vencer a los vikingos. Y era efectivamente la segunda vez. Bueno, el problema se le planteaba ahora al emir Muhammad, porque los caudillos normandos se fueron de allí, pero mantuvieron su ruta camino de Roma, es decir, hacia el sur. Llegaron a Lisboa, la pasaron a sangre y fuego, asaltaron Algeciras, buscaron el Guadalquivir, remontaron el río, desembarcaron en Sevilla, al parecer incendiaron la mezquita mayor de Ibn Adabás, que está donde hoy se encuentra la iglesia de San Salvador. Pero el emir Muhammad tenía recursos. Desde la primera incursión vikinga, en tiempos de su padre Abderramán, el emirato se había provisto de una nutrida flota. En algún lugar del Guadalquivir chocaron las armadas vikinga y mora. Los barcos del emir combatieron con dureza, y los normandos, viendo que también allí encontraban más dificultades de las esperadas, abandonaron la idea de saquear Sevilla. Pero, como la osadía de esta gente no conocía límites, Bjorn y Hasting probaron suerte en el litoral africano. Al menos 2 ciudades del norte de Marruecos, Asila y Necor, recibieron la tarjeta de visita de los normandos. Años más tarde, las crónicas hablarán de tuaregs vendidos como esclavos en Irlanda. Después le tocó el turno a Murcia y luego las Baleares.
Baleares. Subieron el litoral mediterráneo hasta el sur de Francia, saquearon Nimes y Arles, pasaron el invierno en una isla de la Camarga, se dirigieron luego contra Génova, que saquearon e incendiaron. No llegaron a Roma, pero en algún momento de sus correrías hicieron algo que volvía a afectarnos directamente. Secuestraron a García Íñiguez, rey de Pamplona. Nadie sabe qué ruta siguieron los vikingos para llegar hasta Pamplona. Unos dicen que remontaron el Ebro, todo el Ebro, hasta el río Arga, y luego el Arga, hasta la capital navarra. Pero la verdad es que cuesta mucho imaginar a los barcos vikingos pasando por el Ebro, es decir, por una plaza tan bien defendida como Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Otros dicen que no entraron por el Ebro, sino desde el Cantábrico, para alguna base que tendrían en el Golfo de Vizcaya. Bueno, el hecho es que llegaron a Pamplona, la saquearon y secuestraron a García Íñiguez, hijo de Íñigo Arista y rey en ejercicio de la ciudad. Después de un cautiverio de casi un año, García Íñiguez pudo salir libre gracias a un rescate de 90.000 monedas de oro, una fortuna. Y una pregunta interesante, ¿cómo pudieron enterarse los vikingos de que existía una ciudad llamada Pamplona y que era factible secuestrar a su rey? Pues a partir de esa pregunta hay una línea de investigación que mantiene la existencia de una densa red vikinga de espionaje e información en tierras de Al-Ándalus. Después de todo, tratándose de unas gentes cuyo negocio consistía en saber dónde podían saquear con más provecho, parece lógico pensar que dispusieran de agentes e informadores. Tales espías habrían sido reclutados especialmente entre los abundantes eslavos que vivían en Al-Ándalus, generalmente como esclavos de cierta posición. Así es. Por otra parte, ya hemos contado aquí que consta la existencia de contactos diplomáticos y comerciales entre el Emirato de Córdoba y Dinamarca, aunque según parece, quien mejores relaciones mantenía con los normandos era el Califato de Oriente, que veía en estos navegantes de rapiña un excelente instrumento para incordiar a andalusíes, francos y bizantinos. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, si ya lo dice el refrán. El enemigo de mi amigo es mi amigo. Y en ese refrán debió de pensar mucho García Íñiguez de Pamplona durante su cautiverio en manos de Bjorn, Costillas de Hierro y Hastings. Porque claro, ¿quién era realmente su amigo? El amigo de García Íñiguez, y ¿quién su enemigo? Pero, teóricamente, su amigo era el gran Muza, el Banu Qasi del Valle del Ebro. Pero Muza no había movido un dedo para pagar el cuantioso rescate de su libertad. Y García Íñiguez se preguntaría tal vez, ¿y si mañana el atacante no es una horda de normandos, sino el vecino rey de Asturias? ¿Me va a proteger también Muza, el Banu Qasi? Quizá, debió de pensar García Íñiguez, había llegado el momento de replantearse el sistema de alianzas. No hay que quitar mérito a las tropas del Reino de Asturias por el coscorrón que propinaron a los normandos. Los vikingos habían saqueado París y Orleans en 856, Tours y Blois en 857, Bayeux y Chartres en 858. El poderoso reino de los francos había sido incapaz de frenar las rapiñas vikingas, pero he aquí que este pequeño reino cristiano del Cantábrico resistía por 2 veces a los vikingos y los vencía en el campo de batalla. Los largos años de guerra contra el Islam habían endurecido el ánimo de los gallegos, los asturianos, los cántabros. Los reyes de Oviedo, por su parte, ya habían sido capaces de poner en marcha gruesos contingentes de gentes de armas, dispuestos a actuar donde se les pidiera. El reino de Asturias empezaba a ser una pequeña potencia. Pero para ser una pequeña potencia le faltaba a nuestro reino algo importante: poder salir libremente de las montañas donde había estado encajonado hasta entonces. Al sur, el Duero y el Alto Ebro configuraban un amplio espacio libre. Las repoblaciones de Tui, Astorga, León y la Bardulia señalaban claros, sólidos caminos de expansión, pero al este del reino, allá donde las Bardulias, donde Álava, una peligrosa presencia amenazaba la seguridad de los colonos. La fortaleza de Albelda, el baluarte del orgulloso Banu Qasi Muza, señor del Valle del Ebro y tercer rey de España. Y ahí, en Albelda, puso sus ojos Ordoño. Lo veremos mañana.
y Hastin. Y Hastin. Eran dos grandes caudillos guerreros con fama de implacables. Hastin había acumulado un fantástico historial en su juventud. Las crónicas danesas lo describen como astuto, vigoroso, temible e impredecible. En cuanto a Bjorn, Costillas de Hierro, era hijo del rey de Dinamarca, Ragnar Lodbrok, llamado Calzones Velludos, que unos años antes había saqueado París. Pues este Bjorn y Hastin concibieron una audaz empresa, saquear Roma, nada menos. Y hasta llegar a Roma, cabotando por todo el Atlántico europeo, saquearían cuanto encontraran por el camino. Por ejemplo, la ciudad que escogieron como primera etapa de su empresa, Santiago de Compostela, en lo que ellos llamaban Jacobsland. Jacobsland, efectivamente, la tierra de Santiago, de Jacob de Santiago, ¿no? Bueno, dicen que fueron 100 naves las que en el mes de junio de 858 penetraron por la ría de Arosa. Desembarcaron en Iria Flavia, la vieja sede episcopal, y la saquearon. Desde allí pusieron rumbo a Santiago. La capital compostelana ya era una ciudad famosa, pero ni mucho menos había sido concebida como una fortaleza militar. Poco defendida, sin apenas murallas, era presa fácil para cualquier atacante. Y los vikingos sitiaron Santiago. Los compostelanos se defendieron como pudieron, pero bueno, aguantaron 2 semanas nada más el empuje de los normandos. Finalmente Santiago se rindió. Para evitar el saqueo de la ciudad, los compostelanos mandaron emisarios a Bjorn y a Hastin. Los vikingos pactaron como de costumbre, es decir, exigieron un alto rescate para no pasar a fuego la ciudad, y Santiago lo pagó. Pero la ambición nubló la vista de los caudillos daneses. Cuando tuvieron el dinero en sus manos, o sea, ya con la bolsa llena, y con la ciudad vencida, ¿qué hicieron? Ordenar el saqueo de Santiago. Traición. Las huestes normandas se lanzaron contra la ciudad indefensa. Pero en ese momento... Pero en ese momento apareció el ejército del rey de Asturias. Ordoño I, que había recibido ya noticia de la incursión vikinga, se había movido con velocidad. Alineó una tropa, la puso al mando del noble Pedro Oteón y le encomendó la misión de liberar Santiago. Este Pedro Oteón, también conocido como Pedro de Pravia, debía de ser un guerrero de primera. Varios años más tarde lo encontraremos ocupando altas responsabilidades en el reino. No sabemos cómo fue el combate que trabó con los normandos, porque las crónicas no dieron detalles. Lo único que sabemos es que Hastin y Bjorn, viendo que el paisaje se complicaba, levantaron el campo, corrieron hasta sus barcos y pusieron proa al sur, hacia Lisboa. El reino de Asturias había vuelto a vencer a los vikingos. Y era efectivamente la segunda vez. Bueno, el problema se le planteaba ahora al emir Muhammad, porque los caudillos normandos se fueron de allí, pero mantuvieron su ruta camino de Roma, es decir, hacia el sur. Llegaron a Lisboa, la pasaron a sangre y fuego, asaltaron Algeciras, buscaron el Guadalquivir, remontaron el río, desembarcaron... Nadie sabe qué ruta siguieron los vikingos para llegar hasta Pamplona. Unos dicen que remontaron el Ebro, todo el Ebro, hasta el río Arga, y luego el Arga, hasta la capital navarra. Pero la verdad es que cuesta mucho imaginar a los barcos vikingos pasando por el Ebro, es decir, por una plaza tan bien defendida como Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Otros dicen que no entraron por el Ebro, sino desde el Cantábrico, para alguna base que tendrían en el Golfo de Vizcaya. Bueno, el hecho es que llegaron a Pamplona, la saquearon y secuestraron a García Íñiguez, hijo de Íñigo Arista y rey en ejercicio de la ciudad. Después de un cautiverio de casi un año, García Íñiguez pudo salir libre gracias a un rescate de 90.000 monedas de oro, una fortuna. Y una pregunta interesante, ¿cómo pudieron enterarse los vikingos de que existía una ciudad llamada Pamplona y que era factible secuestrar a su rey? Pues a partir de esa pregunta hay una línea de investigación que mantiene la existencia de una densa red vikinga de espionaje e información en tierras de Al-Ándalus. Después de todo, tratándose de unas gentes cuyo negocio consistía en saber dónde podían saquear con más provecho, parece lógico pensar que dispusieran de agentes e informadores. Tales espías habrían sido reclutados especialmente entre los abundantes eslavos que vivían en Al-Ándalus, generalmente como esclavos de cierta posición. Así es. Por otra parte, ya hemos contado aquí que consta la existencia de contactos diplomáticos y comerciales entre el Emirato de Córdoba y Dinamarca, aunque según parece
quien mejores relaciones mantenía con los normandos era el Califato de Oriente, que veía en estos navegantes de rapiña un excelente instrumento para incordiar a andalusíes, francos y bizantinos. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, si ya lo dice el refrán. El enemigo de mi amigo es mi amigo. Y en ese refrán debió de pensar mucho García Íñiguez de Pamplona durante su cautiverio en manos de Björn, Costillas de Hierro y Hastings. Porque claro, ¿quién era realmente su amigo? El amigo de García Íñiguez, y ¿quién su enemigo? Pero, teóricamente, su amigo era el gran Muza, el Banu Qasi del Valle del Ebro. Pero Muza no había movido un dedo para pagar el cuantioso rescate de su libertad. Y García Íñiguez se preguntaría tal vez, ¿y si mañana el atacante no es una horda de normandos, sino el vecino rey de Asturias? ¿Me va a proteger también Muza, el Banu Qasi? Quizá, debió de pensar García Íñiguez, había llegado el momento de replantearse el sistema de alianzas. No hay que quitar mérito a las tropas del Reino de Asturias por el coscorrón que propinaron a los normandos. Los vikingos habían saqueado París y Orleans en 856, Tours y Blois en 857, Bayeux y Chartres en 858, Costillas de Hierro y Hastings. Sí, señora. Eran dos... No, Björn, Costillas de Hierro. Björn y Hastings. Y Hastings. Eran dos grandes caudillos guerreros con fama de implacables. Hastings había acumulado un fantástico historial en su juventud. Las crónicas danesas lo describen como astuto, vigoroso, temible e impredecible. En cuanto a Björn, Costillas de Hierro, era hijo del rey de Dinamarca, Ragnar Lodbrok, llamado Calzones Velludos, que unos años antes había saqueado París. Pues este Björn y Hastings concibieron una audaz empresa, saquear Roma, nada menos. Y hasta llegar a Roma, cabotando por todo el Atlántico europeo, saquearían cuanto encontraran por el camino. Por ejemplo, la ciudad que escogieron como primera etapa de su empresa, Santiago de Compostela, en lo que ellos llamaban Jacobsland. Jacobsland, efectivamente, la tierra de Santiago, de Jacob de Santiago, ¿no? Bueno, dicen que fueron 100 naves las que en el mes de junio de 858 penetraron por la ría de Arosa. Desembarcaron en Iria Flavia, la vieja sede episcopal, y la saquearon. Desde allí pusieron rumbo a Santiago. La capital compostelana ya era una ciudad famosa, pero ni mucho menos había sido concebida como una fortaleza militar. Poco defendida, sin apenas murallas, era presa fácil para cualquier atacante. Y los vikingos sitiaron Santiago. Los compostelanos se defendieron como pudieron, pero bueno, aguantaron 2 semanas nada más el empuje de los normandos. Finalmente Santiago se rindió. Para evitar el saqueo de la ciudad, los compostelanos mandaron emisarios a Björn y a Hastings. Los vikingos pactaron como de costumbre, es decir, exigieron un alto rescate para no pasar a fuego la ciudad, y Santiago lo pagó. Pero la ambición nubló la vista de los caudillos daneses. Cuando tuvieron el dinero en sus manos, o sea, ya con la bolsa llena, y con la ciudad vencida, ¿qué hicieron? Ordenar el saqueo de Santiago. Traición. Las huestes normandas se lanzaron contra la ciudad indefensa. Pero en ese momento... Pero en ese momento apareció el ejército del rey de Asturias. Ordoño I, que había recibido ya noticia de la incursión vikinga, se había movido con velocidad. Alineó una tropa, la puso al mando del noble Pedro Oteón y le encomendó la misión de liberar Santiago. Este Pedro Oteón, también conocido como Pedro de Pravia, debía de ser un guerrero de primera. Varios años más tarde lo encontraremos ocupando altas responsabilidades en el reino. No sabemos cómo fue el combate que trabó con los normandos, porque las crónicas no dieron detalles. Lo único que sabemos es que Hastings y Björn, viendo que el paisaje se complicaba, levantaron el campo, corrieron hasta sus barcos y pusieron proa al sur, hacia Lisboa. El reino de Asturias había vuelto a vencer a los vikingos. Y era efectivamente la segunda vez. Bueno, el problema se le planteaba ahora al emir Muhammad, porque los caudillos normandos se fueron de allí, pero mantuvieron su ruta camino de Roma, es decir, hacia el sur. Llegaron a Lisboa, la pasaron